Mujeres que mueven el mundo. Versión radio. Y ahora sí, ya vamos con la primera entrevista. En este caso la voy a presentar a una amiga. Nosotros la consideramos ya casi con una pata en Córdoba, semi-cordobesa. Estamos queriendo adoptarla acá en Córdoba. Se trata de Gabriela Sosti, que es auxiliar fiscal en los juicios de lesa humanidad en la jurisdicción de Buenos Aires. Y la estamos convocando para reflexionar sobre estos temas. ¿Cómo estás, Gaby? Qué gusto escucharte, verte en mi caso. Sí, claro, buenas tardes a todas, gracias. Sí, pronto voy a hacer una cordobesa más, esperemos. La está tirando tras la sierra, tira eso por ahí. Bueno, y preguntarte un poco, vos tenés una larguísima experiencia dentro del Poder Judicial, en este caso de los tribunales federales, que entendemos que, como se lo planteábamos algunas otras entrevistadas de programas anteriores, uno de los poderes más jerarquizados, ¿no? Más, donde algunos privilegios están de alguna manera naturalizados. ¿Cómo te parece que debieran ser las estrategias que se tiene que dar el feminismo para permear en estas estructuras? Bueno, a ver, el Poder Judicial es uno de los poderes menos democráticos y en este momento es el poder que está poniendo más en riesgo la República, convengamos, ¿no? O sea, el poder más deficitario y el que menos se permite autocríticas o críticas varias. Es el poder al que menos todavía abordó la política en términos generales como lugar, como locus de militancia, porque ahí se reconcentra una enorme cantidad de poder que siempre ha quedado como velado a lo largo de la historia de nuestro país, ¿no? Yo siempre pongo ejemplos un tanto hiperbólicos, pero muy centrales, ¿no? Los golpes de Estado en la Argentina fueron avalados por la Corte Suprema de Justicia. De ahí en más, un montón de otras atrocidades convalidantes. Por eso digo, cuando uno se pregunta qué estrategia tiene que tomar el feminismo, yo me desmarco y lo pienso en términos más generales. ¿Por qué? Porque, bueno, uno se pregunta ¿por qué no permea el discurso del feminismo dentro del Poder Judicial? Y en realidad en el Poder Judicial es donde se aletargan, o mejor dicho, bueno, ya no se aletargan, donde se despliegan de manera desembosada los discursos más reaccionarios de la sociedad. El Poder Judicial es el custodio, es el guardián de un discurso que sostiene un statu quo, que es una validación y solidificación de conceptos de clase, no clasistas precisamente, pero sino de clase, donde se encumbran y se han encumbrado siempre los sectores del poder que se sintieron dueños de diseñar, dominar y apropiarse del país, ¿no? En términos generales, no solamente de sus riquezas, sino de sus valores éticos, de su forma, de los diseños de vida. Bueno, el Poder Judicial naturalizó y sigue defendiendo ese statu quo, ¿no? O sea, yo creo que las estrategias posibles para pensar el Poder Judicial tienen que ser contraculturales. Lo que hay que modificar adentro del Poder Judicial es su cultura, ¿no? Cómo está organizado el texto judicial. ¿Y por qué? Porque el texto judicial, en la voz de jueces, juezas, fiscales, en términos generales, defensores, o sea, todas las agencias judiciales, es el que performativiza la sociedad. Lo que dice o deja de decir un juez o una jueza crea sentido, asigna bienes, distribuye bienes y males, ¿no? Si pensamos como males, las sanciones en términos generales. Y lo más siniestro en algún punto, que naturaliza ese discurso del statu quo como si fuera el sentido común de lo social, ¿no? Se naturaliza que eso es así. El Poder Judicial siempre aglutinó efectivamente y en sus representantes la representación de clase. Esto es así, lo que llamamos como la familia judicial, más o menos endogámica, se autorreproduce. Incluso cuando ha tenido abordajes más democratizantes, como son los concursos y un montón de otras cuestiones, ahí está, digo, los representantes encarnan con nombre y apellido ese sector de clase. Pero incluso cuando tiene posibilidades de que ingrese representación popular, esa representación popular es absorbida, deglutida, normativizada, e incorporada a ese mismo discurso, ¿no? O sea, pasa por la trituradora.
Poder Judicial necesita muchísimo más contenido popular, muchísimo más contenido de pueblo. No solamente en poder pensar en algún otro momento cómo se democratizaría el Poder Judicial, si es por elección, por lo que sea, pero fundamentalmente es alimentarlo, o sea, que la materia prima sea bastante más transversal, y la formación de esa materia prima, de esas personas, está en la universidad, está en la educación, pura y exclusivamente. Y desde ese lugar construir o deconstruir el texto jurídico, incorporando otros discursos y haciendo naturalizar a esos futuros agentes judiciales de otros discursos. Hoy día, voy medio de manera atropellada. Dale, tranquila, porque la otra pregunta iba por ese lado, por la academia, por las asociaciones profesionales. Sí, pero digo, el contenido, el texto el texto jurídico en principio es muy tosco, muy torpe. Los jueces no están formados dentro del universo del discurso intelectual. El discurso del derecho es el más rústico. Los jueces no están formados en disciplinas que pueden necesariamente, que son parte constitutiva del derecho, ¿no? Pero que no están realimentando, o sea, los jueces no leen filosofía, no leen sociología, no leen antropología. Imagínense leyendo feminismo. La teoría feminista, pero ni hablar. O sea, como mínimo podemos tender a que haya perspectiva de género, que está muy lejos de ser una mirada feminista. Bueno, ni siquiera desde ese lugar. ¿Por qué? Porque lo primero que hay que hacer es quitarle poder a la naturalización de un discurso de poder que tiene una funcionalidad muy clara. En términos groseros, digo, el Poder Judicial, al mantener y sostener una mirada de clase, lo que está haciendo es defender una posición capitalista. Digo, la heteronormatividad, el machismo, el rechazo a las diferencias es constitutivo al discurso del capitalismo. Entonces, si defiende un discurso fundamentalmente economicista en la administración de los bienes sociales, ¿cómo va a incorporar un discurso feminista? Digo, hay que hacer un salto, insisto, hiperbólico, excesivo, para poder llegar a ese punto. La batalla es imprescindible, es fundamental y tiene muchos abordajes. No solamente empezar a modificar ese texto para ponerlo en confrontación con otros discursos sociales, para invadirlo, para intrusar otros discursos sociales, sino después ir trabajando, insisto, la materia prima de que está compuesta que es esa cultura, eso como decís, como la cultura del cómo piensa el judicial, cómo termina pensando, ¿no? Por más que a veces una entra con alguna, es una máquina, una picadora de carne, por un montón de cuestiones. En cuanto al contenido estadístico de género, es un tema preocupante, no es el más preocupante, porque la mayoría de las mujeres que alimentan el Poder Judicial son menos feministas o sea, son tan no feministas como la mayoría de los hombres. Entonces el tema y a mí no me interesa tanto que se llene, sí me interesaría que se llene de mujeres, pero lo que más me interesa es que los varones incorporen ese criterio, y no con un abordaje paternalista y de cuidador, no entendiendo a las mujeres como las vulneradas, como las vulnerables, que es peor. Claro. Es lo mismo que ha hecho con las clases trabajadoras. El discurso de fue de protector, ¿no? Así, relativamente asistencialista. Los trabajadores eran vulnerables, y en realidad no, el concepto son sectores vulnerados de la sociedad, vulnerados desde un determinado. Entonces, lo que hay que hacer es permear ese discurso para empezar a modificarlo. Pero antes de hacer eso, hay que ponerlo en evidencia. Claro, ¿sí? Hay que desnaturalizar. Otra de las cosas que hay que hacer es quitarle el poder el respeto no se exige, ¿no? Se lo gana. Entonces, una de las cosas, yo insisto a veces también de manera un poquito petardista, digo, yo soy una obrera del Poder Judicial y mi empleado es el pueblo. Por una cuestión muy sencilla, digo, dime quién te paga y te diré para quién trabajas. Los jueces y las juezas, cuando acceden a la magistratura, sienten que se ponen o una jineta o
una mitra y un cetro, bueno, no sé, o sea, en este país no hay monarquía, no hay títulos de nobleza, sin embargo, más allá de eso, se encarna y se naturaliza porque la sociedad también le da al Poder Judicial ese poder. Lo que hay que recuperar es el respeto que debería tener el Poder Judicial, y el respeto, el Poder Judicial en este momento, que ya lo tiene perdido de manera definitiva, tiene que recuperarlo permitiéndose permear por estos discursos. Yo insisto en esto, y no es un tema menor, cuando digo que defiende el Poder Judicial, y yo lo puedo pensar desde el abordaje penal, que es el más habitual, cómo lee el agente judicial, hombre o mujer, las violencias que padecen las mujeres. Si lo veo en lo penal por un lado, pero también en lo comercial. En la justicia comercial es propiedad de los varones, propiedad en la administración de esa justicia y en la asignación de los recursos. Las mujeres no forman parte del universo económico de nuestro país. Son los varones los dueños de las empresas, los que se quedan, y eso también conforma un criterio que se va naturalizando, que circula por las venas del Poder Judicial como agua, o sea, ni siquiera hay cuestionamiento. Y cuando el cuestionamiento aparece en un discurso que se le opone, en un modo de presentarse, en un modo de hablar. Yo, por ejemplo, soy una persona que no hablo derecho, yo no hablo mi terminología, mi léxico no es de derecho. Yo uso el derecho como ley, pero hablo de otra manera, porque también es eso, o sea, el discurso del derecho es un discurso del poder, y cuanto más críptico se propone, más poder reconcentra. Y es otra de las cosas que hay que decodificar, hay que hablar sencillito para que se entienda, ¿no? Y cuando son confrontados desde ese lugar, como contaba recién la compañera, reaccionan, se revuelven en sus sillones de pana como si le estuvieran metiendo el dedo en la oreja, y eso es lo que hay que hacer, ¿no? Con criterio, con conciencia y entendiendo que la República está conformada por tres poderes que tienen que estar alimentados de pueblo, ¿sí? A los jueces no los elige nadie, cuando llegan al poder, cuando llegan a la magistratura, después no los saca nadie, ¿sí? Y la decisión de un solo juez puede demoler la decisión de las mayorías, ¿sí? Porque la posibilidad que tiene de declarar inconstitucional una ley gestada, parida por las mayorías, por la representación de las mayorías, un solito juez municipal la puede demoler. Entonces, hay que pensar políticamente ese poder en sentido amplio y atravesarlo de todos los discursos más contrahegemónicos o contraculturales. Y el feminismo es uno de esos. A mí me encantan estas entrevistas porque yo no laburo, o sea, tiro una y te responden todas, así que estas son las entrevistas que más me gustan. No, a mí son las que más me gustan, pero por ahí agregaría, por ejemplo, hemos hecho otras veces en el programa la relación de el nunca más y el ni una menos, que en tu caso, digamos, vos has encarnado muchos de los juicios de lesa humanidad. Entonces, por ahí poner en una misma pregunta, ¿no? ¿Cuál es la relación con eso? Vos ves que el nunca más, yo creo que el nunca más cambió el país, que nos puso a la vanguardia incluso de los derechos humanos en el mundo. ¿Te parece que el ni una menos puede producir algo parecido? ¿Está produciendo? ¿Generó algún cambio para adentro o le pasó de lejos? Nada, es muy interesante la vinculación, y aparte las dos consignas son dos consignas socialmente muy, muy potentes, en pos de construir andamiajes sociales. Bueno, el nunca más estaba para leer la memoria y para leer la historia desde un lugar, y el ni una menos, bueno, ya sabemos para qué. El tema, por ejemplo, con el nunca más, yo siempre me pregunto esto cuando me hablo sobre los juicios, sobre el sentido del juicio, la vigencia de los juicios, que yo en general cuando hablo de los juicios digo, lo que a mí me interesa en este momento plantear de los juicios de lesa humanidad es dar cuenta de la utilidad que tuvo el dolor y la producción del sufrimiento para performativizar, para domesticar a la clase trabajadora, porque no otra fue la intención de la dictadura, ¿no? El último golpe, el último de los genocidios, que no fue el primero, tuvo la misma función que tuvieron todos los golpes de Estado, fundamentalmente del 55 en adelante: demoler un andamiaje de derechos que a la sazón la gestión peronista había empezado a anclar
a partir del primer gobierno peronista. Bueno, el objetivo de esas clases que hoy no necesitan de los centros clandestinos y de las armas porque tienen jueces y tienen canales de televisión, pero durante mucho tiempo lo fueron necesitando, fue ese, ¿no? Domesticar a la clase trabajadora para poder quedarse con una porción de las riquezas del país, que ya sabemos cómo es, bueno, y que sigue siendo de la misma manera. Él nunca más vino a rasgar esa trama, a rasgar la impunidad, a rasgar otras complicidades, y se instaló como piedra dura de la memoria. Ahora, el problema es que cuando la memoria se solidifica, ¿no? Y se hace piedra y ese músculo se anquilosa y no se ejercita, ese nunca más pierde sentido, que es lo que está pasando hoy día, ¿no? Yo a veces me pregunto, cuando se decía nunca más en los 80 y decimos nunca más hoy, ¿nunca más a qué decimos hoy? ¿Nunca más a los centros clandestinos? Lo dije recién, por ahí no hacen falta los centros clandestinos porque tienen canales de televisión y jueces que domestican a la sociedad de otra manera. Nunca más a la violencia institucional, y bueno, la verdad que ahí la estamos perdiendo porque las fuerzas que tienen las armas hoy día, fundamentalmente las policías, la gendarmería, siguen desplegando ese nivel de violencia. Entonces, en esa lógica de nunca más, no nos fue muy bien en la historia. Hay que volverla a retramar. Nunca más a que nos desarmen económicamente un país y lo dejen sumido en el hambre como lo hicieron la dictadura. Y bueno, tampoco ese nunca más lo pudimos dar cuenta. Porque el nunca más hay que tramarlo todos los días. Yo espero que el Ni Una Menos tenga esa dimensión, ¿no? El ejercicio cotidiano del derecho. Al derecho hay que lucharlo, hay que estar en la trinchera permanentemente, porque cuando los sectores vulnerados consiguen derechos, se dan vuelta y nos lo arrebatan en 2 minutos. O sea, lo primero que hay que hacer cuando uno piensa que va a conseguir un derecho es al segundo día tiene que pensar cómo hacer para sostenerlo, alimentarlo, ejercitarlo y naturalizarlo. Hoy día lo que está pasando es un avasallamiento de discursos reaccionarios, de vuelta a la violencia como reacción también a la avanzada de obtención de derechos y avanzada de un discurso que se ha empezado a naturalizar, porque lo que ha hecho el Ni Una Menos fue eso, o sea, tener una presencia, y de hecho fue, vos lo señalabas así, después de los organismos de derechos humanos como actores sociales, si vos lo lees en nuestro término, en tiempo histórico, vos lo pensás. Los trabajadores ingresando en la década del 40, ingresando a formar parte de la República Burguesa, punto 1. Punto 2, los organismos de derechos humanos, punto 3, el Ni Una Menos. Las mujeres en la calle, rasgando ese entramado social y poniéndolo en crisis. Bueno, yo lo que espero de que eso tenga una dinámica que no termine paralizándose, anquilosándose, como de alguna manera yo siento que se anquilosó el concepto y la lucha del nunca más. Bueno, yo por supuesto que me quedaría, ustedes ya saben que yo me engancho y me dan ganas de quedarme, pero se nos va el programa. La gente después pregunta, ¿quién era la gente? ¿Cómo se llamaba? La vamos a repetir. Se trata de Gabriela Sosti, ella es auxiliar fiscal en los juicios de lesa humanidad en la jurisdicción de Buenos Aires. Síganla porque no las va a defraudar, pero lo digo en el mejor de los sentidos, tratando de exorcizar algunas relaciones con esa frase. Gabriela Sosti, te agradecemos un montón que hayas estado. Gracias a ustedes y gracias a la universidad. Me parece imprescindible programas como se los agradezco y estuve escuchando un poco, está buenísimo, la verdad que. Ay, bueno, muchas gracias.